Querido Dios, gracias, Señor, porque nos permites con tanta libertad abrir tu palabra y volver a ver estas preciosas verdades que tú nos enseñas y nos quieres enseñar. Señor, te ruego que podamos comunicar con claridad lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde y podamos ver el ejemplo de este precioso libro y de la vida de esta mujer hermosa. Gracias, Señor. Bendícenos y háblanos en esta tarde, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en aquellos días, dice el primer capítulo de Esther, en aquellos días, y vamos a ver durante todo el año el triunfo de la soberanía de Dios a través de la vida de una mujer, Esther, de fortaleza y dignidad. Y la verdad que el libro de Esther tiene todos los elementos de un drama, de una comedia, de una novela, porque allí hay drama, hay intriga, hay romance, hay muerte, hay muchas cosas, sí. Podemos ver a los protagonistas, ¿no? Una hermosa muchacha huérfana que parece que emerge de la oscuridad para convertirse en reina. Después un secreto que no hay que develar porque podría costar la muerte. Y también un villano ambicioso, cuyo objetivo es destruir y matar aún a la heroína del relato. Pero más allá de una historia de ficción, es un libro de la Biblia, un libro histórico que narra en los hechos y la vida de una mujer extraordinaria. Y hoy veremos solamente una breve introducción para entusiasmarnos con este precioso y apasionante libro que vamos a estudiar durante casi todo el año. La historia es fantástica, como dijo, porque en principio podemos ver la soberanía de Dios entrelazada con la voluntad humana. Lo que Dios quería con lo que estos hombres, estos dos judíos hicieron. Y también el libro de Esther muestra, como dice ahí, la guía divina de Dios, como decía hoy Sonia, su cuidado. En primer lugar cuenta cómo la nación judía fue rescatada de la extinción, pero también para nosotras habla acerca de su cuidado en nuestras vidas. Y vemos a Dios controlando y trabajando como hoy lo hace, tanto en los tiempos difíciles como en los tiempos placenteros de nuestra vida. Pero también vemos la obra de Satanás, que odiaba a los judíos y odia a los cristianos. Y si no hubiera sido por la intervención de Dios, el pueblo judío hubiera sido exterminado. Muy bien, aunque se desconoce el nombre del autor, no lo sabemos, pero se supone que puede ser Mardoqueo, o tal vez Esdras, o Nehemías. Indudablemente debe haber sido algún judío que conocía muy bien las costumbres del reinado de Persia y su lengua. Tiene muchas características a estos dos libros. No nos interesa tanto eso. Sí nos interesa ahora entrar en el tema pensando en ese versículo precioso que estudiamos de Isaías 43. ¿Lo estudiaron? Vamos a decirlo porque realmente cuando cantaba Tamara acerca de Dios, creo que todas estudiando este versículo que tiene que ver con el pueblo de Israel, pero tiene que ver con nuestras vidas también, ¿no? Vamos a ver cómo lo estudiamos. Dice Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es emocionante, ¿no? Porque la verdad es lo que ha sucedido en este libro. Y vamos a ver
la presencia de Dios emergiendo de este libro. Por supuesto que sabemos que el propósito de Dios es que su pueblo fuera testigo, que le conociera, que creyera, que entendiera que Él y a Él debemos honrar y buscar y glorificar. Muy bien, cuando empezamos a estudiar acerca de los judíos nos damos cuenta que solamente la gracia de Dios, su gracia soberana los cuidó. Y realmente no fueron, aunque ustedes saben que durante toda la historia ha habido mucha matanza del pueblo judío, mucho exterminio, pero solo el cuidado amoroso de Dios ha hecho que ese pueblo que Él escogió llegara hasta nuestros días. Ahora, ¿por qué estaban allí? Porque estamos hablando del imperio persa, vemos aquí el palacio. ¿Por qué estaban allí ellos? Recuerdan, ¿no? Por su incredulidad, por su rebeldía. Estaban cautivos, habían sido llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y estaban ahora en el imperio medo-persa. Y ustedes se acuerdan, ¿no?, que en ese tiempo, en esos años, había habido 2 vueltas a la tierra. Una a cargo de Zorobabel y otra a cargo de Esdras. Y muchos habían regresado. Pero lo que vamos a ver en esta historia es la realidad de aquellos que se quedaron cautivos, que fueron cautivados por la vida de los imperios, tal vez por comodidades, no sabemos por qué cuestiones, pero sí sabemos que muchos quedaron cautivos. Se acostumbraron, pero a pesar de eso, más allá de eso, de si eran fieles o no, o si deseaban volver a su tierra, Dios estaba cuidándoles. Y qué precioso, ¿no? Eso habla de nuestras vidas también. ¿Cuántas veces no hacemos lo que a Dios le agrada? ¿Cuántas veces no estamos en el lugar correcto? Pero Dios sigue con su cuidado amoroso para nuestras vidas. Muy bien. Por esta causa y por algunas otras hubo durante muchos años controversias acerca si se incluía o no el libro de Esther en el canon bíblico del Antiguo Testamento, porque en sus páginas, en su historia, no se menciona el nombre de Dios, ni se menciona acerca de Jerusalén, ni de la ley, ni de sus costumbres. Pero sin embargo, el actuar de Dios es evidente en todos los sucesos de la historia que vemos relatada aquí. Y su presencia parece que caminara por este libro. Hay un versículo precioso también en Daniel 4:35 que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Muy bien, allí estaban. Entonces ya tenemos la situación histórica, cautivos en el imperio medo-persa. Ahora, para ubicarnos nada más un poquitito geográficamente, ¿dónde ocurrió la historia? Bueno, en el mundo conocido entonces. Ustedes saben muy bien que hubo los imperios que vinieron e invadieron. Primero fueron los babilonios, después los medo-persas, después los griegos y después los romanos. Y los judíos siempre metidos allí. Ahora estamos situados justamente en ese lugar, y por eso ahí mostramos ese pequeño mapa que ve cómo se fueron desarrollando los imperios. Muy bien, este imperio medo-persa, muy famoso, y dice que llegaba desde la India hasta Grecia y desde Egipto hasta Etiopía. Realmente. Entonces ya estamos entrando en ese ambiente y podemos situarnos en ese lugar. Estaba leyendo acerca de los últimos descubrimientos arqueológicos que muestran especialmente la ciudad de Susa y el palacio donde se suscitó toda esta historia acerca de Esther. Y dicen que era una cosa fabulosa. Y todo lo que está descrito en el primer capítulo de Esther se ha logrado mediante las excavaciones comprobar.
Qué maravilla. Dicen que esa ciudad estaba elevada como 15 metros y era vista desde todos lugares. Realmente era un lugar de mucha opulencia. Pero allí iban a pasar grandes cosas. Y la proposición en esta tarde, después de haber visto así un pantallazo general para situarnos, es que les invito a ver la mano de Dios invisible en esta historia. De tres formas, muy sencillas. En primer lugar, Dios encamina. Y qué precioso es pensar en esto. Dios está obrando sobre los reinos del mundo a través de sus métodos, a través de sus programas, de sus hombres, de sus caminos. Hay un versículo precioso en el capítulo 50 de Génesis, cuando por fin José está allá en Egipto, en eminencia, y vienen sus hermanos, ese capítulo que me ha hecho llorar tantas veces, por ese encuentro con los hermanos, por todo lo que lloró José y todas las cosas amorosas que les dijo a sus hermanos. Pero en un momento, en el versículo 20, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Y eso era lo que iba a hacer Dios. Iba a encaminar de tal manera las cosas que ese peligro que cernía sobre el pueblo de Israel se iba a terminar. Iba a encaminar a bien. Y qué precioso, a veces en nuestras vidas sucede eso. Pasamos por diferentes dificultades, por diferentes situaciones, pero Dios al final encamina las cosas a bien. También hay un versículo muy conocido en Isaías 55:8 que dice que mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos y tus caminos no son mis caminos, dice Dios. Claro, porque realmente lo que nosotros podemos pensar nunca coincide con lo que Dios piensa. Siempre lo que Dios piensa está sobre la comprensión humana. Su gracia y su encaminar está sobre todo lo que nosotros podemos pensar y maravillarnos. Él usa a veces reyes paganos, a veces hombres y mujeres incrédulas, a veces hombres sencillos, a veces hombres comunes. Como dice 1 Corintios 1:27, ¿no? Que lo vil, lo necio, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Esto se hace muy visible en esta historia. A veces, como dije, usa reyes paganos. A través de un testimonio, me acordaba de Nehemías con su testimonio cuando fue ante el rey. Y Dios quebrantó a Artajerjes y después a Ciro para hacer su voluntad. A veces por medio de un decreto, como sucedió con Augusto César, cuando decretó un censo que todos fueran empadronados, y todos fueron porque José y María tenían que llegar a Belén. A veces, como ocurre en esta historia, encamina el sueño de un rey y empieza a actuar en la vida de ese hombre. Pero Dios encamina. Y Él encaminó especialmente a los dos protagonistas principales de la historia, a Esther y a Mardoqueo. Y si nosotros nos ponemos a pensar en toda la opulencia del reinado y pensar en una joven huérfana, exiliada, desconocida en la corte, cuando el rey solo tenía derecho a casarse con una doncella que perteneciera a una de las familias más ricas de la nación, casarse con ella, vemos a Dios encaminando. Usar a Mardoqueo, un judío benjamita, anónimo, dos personas que realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, serían muy poco idóneas para estar en la corte. Increíble. Pero Esther accedió al trono, fue la reina del imperio medio persa. Y fue en una época muy crítica y muy difícil. Es que Dios está sobre los reinos humanos. No tengamos temor. Dios está encaminando las situaciones de nuestra vida, porque somos su pueblo,
Somos aquellas mujeres que Dios escogió y somos aquel precioso tesoro. Pero en segundo lugar, no solamente vemos la mano invisible de Dios encaminando, vemos ahora la mano de Dios escogiendo, seleccionando, eligiendo. Y también hay un versículo preciosísimo del Antiguo Testamento que nos habla de cómo Él eligió a su pueblo y nos ha elegido a nosotras en Cristo. Y en Deuteronomio 7:6 dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Pensá en esto, es para vos también y para mí. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Qué precioso, ¿no? Nos escogió, somos su especial tesoro, porque Jehová nos amó. Y eso fuimos, escogidas en Cristo, por su amor. Y Dios tiene sus hombres y sus mujeres en cada circunstancia y en cada lugar para cumplir su propósito y para cumplir su voluntad. Y en este libro actúa eligiendo específicamente a 4 personas, 2 paganos y 2 judíos. En primer lugar, un rey llamado Asuero. En hebreo se llamaba Asuero y en griego Jerjes. Era el 4.º rey persa, el más rico de la tierra. Un hombre poderoso, no había otro con tanto poder. Soberano absoluto. Él planeaba invadir toda Europa y convertir toda la tierra en un solo reino. Orgulloso y jactancioso, lo vemos en el capítulo 1, ¿no? Cuando trata de impresionar con su riqueza y con su poder a los príncipes y a los funcionarios. Y ahí cuando leía y volví a leer ese capítulo me llamó la atención 2 verbos. 2 veces dice para mostrar. Él quería mostrar su riqueza porque evidentemente era lo que más valor tenía para él. Él era el amo de un gran imperio, capaz de controlarlo todo, menos su vida. Amo de un imperio tremendo, pero incapaz de controlarse a sí mismo. Y tomó decisiones impetuosas, se llenó de ira y cometió muchas cosas tremendas. Y cuando leía acerca del rey me acordé de varios pasajes de la Biblia, pero en Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, muy conocido, ¿no? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y nos habla del dominio propio. Dominarse a sí mismo para Dios es de mayor valor, pero eso tiene que ver con, requiere sabiduría y fuerza de voluntad, cosas que este hombre pagano no tenía, pero que nosotras sí podemos tener, porque viene de Dios. Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y Asuero realmente estaba así, sin muros, sin defensas, expuesto a todo. Poner esto acá porque es tan chiquito. Expuesto a todo. Y creo que fácil presa de Satanás. Y así fue Asuero. Pero bueno, con un poderío, como decíamos, casi ilimitado. Pero de pronto Dios interviene. Y saben, una noche Asuero no pudo dormir. Dios estaba actuando a través de ese hombre. En segundo lugar, otro personaje pagano, un malvado funcionario llamado Amán, del cual nos habla en el capítulo 3:1 que el rey lo había puesto en eminencia. Un hombre rico, influyente en la corte, era el segundo, era un intrigante, egoísta, antisemita. Ayer le dije a Jorge, sos un agagueo. Me dice, ¿qué? Porque ahí dice agagueo, entonces anduve buscando y como ustedes saben, era descendiente de Agag. Y Agag, muy significativo, ¿no? Era el rey
de los amalecitas, los archienemigos de los judíos, los amalecitas, ¿no? Entonces cuando le dije eso, me hizo recordar que Dios mandó a Saúl, el primer rey de Israel, que destruyera a los amalecitas, pero él falló en cumplir lo que Dios le había mandado, y eso le costó a Saúl la corona. Por su desobediencia, algunos amalecitas sobrevivieron, y uno de sus descendientes, Amán, se propuso aniquilar a los judíos. Era realmente un hombre depravado e insensible. Esto habla para nosotros también, por supuesto, ¿no? Saúl falló en cumplir lo que Dios le había encomendado y tuvo tremendas consecuencias. Puede sucedernos a nosotros. Un hombre depravado e insensible, pero un día Amán se vio colgado en su propia horca. Dios actuando. Ahora va a actuar a través también de dos judíos. Uno era Mardoqueo, aquel benjamita de la tribu de Benjamín, exiliado en Persia. No sabemos por qué se había quedado allí, pero 58 veces se nombra en el libro Mardoqueo. Quiere decir que tuvo un papel preponderante en la historia. Él sirvió como funcionario fiel y me llama la atención que no perdió la integridad. Y ya cuando estudiemos un poco más en profundidad, vamos a ver por qué, ¿no? Pero era temeroso de Dios en el sentido de que no quiso en ninguna manera inclinarse o rendirse o dar homenaje a Amán. Sabía que eso correspondía a Dios. Llegó a tener una posición de autoridad en el reino, pero quiero destacar de él que fue un hombre sabio y prudente, porque creo que esperó, cayó hasta actuar, hasta el tiempo de Dios. Y cuando actuó y desafió al rey y a la corte y a Esther, fue maravilloso su actuar. Y en Proverbios 8:12 dice que la sabiduría habita con la cordura. Qué hermoso, ¿no? La sabiduría da cordura, realmente, porque ninguna de las dos cosas se aprende en la vida, solo la podemos aprender en comunión con Dios y siendo obedientes a su palabra. Y por último, Dios elige para esta historia una mujer huérfana, adoptada por su primo, exiliada, llamada Esther. En realidad, su nombre hebreo es Hadasa, que significa mirto. Esa es la flor del mirto, parecida a una estrella. Y su nombre persa es Esther, que sí significa estrella. Y representaba en ese entonces una gran personalidad ese nombre, algo muy importante. No voy a hablar de Esther porque ya vamos a tener un estudio específico de sus cualidades que son maravillosas, ¿no? Una mujer como nosotras, pero muy valiente. Pero quiero destacar dos cositas nada más. Su madurez y su prudencia. Cosa que nos hace tanto falta a las mujeres. Siempre esperando el momento oportuno para hablar, para actuar, para callar, para hacer. Maravillosa. Su valentía, segunda cosa para destacar. Denunciando a Amán, nada más que Amán, uno de los más poderosos en el reino, aún arriesgando su vida hasta la muerte. Así que realmente es para destacar. En Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y la verdad que cuando hay sabiduría en el corazón, también alguien dijo que hay discreción en los labios. Y esto pasó en la vida de ella. Porque me llama la atención cómo con una gran prudencia y tacto creó siempre una situación favorable. Cuando estaba todo en medio de la intriga y de la tensión y que a lo mejor otra hubiera actuado de otra manera, denunciando, hablando, yendo, viniendo, porque era la esposa del rey. Ella creó una situación favorable. Y hay un versículo que encontré que le calza perfecto. En Proverbios 25:15 dice, con paciencia se convence al gobernante. Y ella sí que persuadió al rey con paciencia y con tacto. Qué maravilla, ¿no? ¿Cuánto podemos aprender de ella? También Proverbios 16,
23, no, perdón, ya lo dijimos eso. Dios encaminando entonces y Dios eligiendo estas 4 personas. Y pensaba como en un juego de ajedrez, porque aparte de estas 4 personas, tenemos otras, una muy importante, Dios con su plan y Satanás con su plan también para destruir. Y pareciera que es como un juego de ajedrez, ¿no? Porque de pronto, los que saben un poquito de ajedrez, parece que Satanás dice, acá tengo a Amán para destruir, jaque. Pero viene Dios y coloca a Esther y a Mardoqueo y dice, jaque mate, Satanás. Y así es la historia, maravillosa. Y por último, Dios, ¿qué pasó? ¡Ay, otra manzana se cayó! Bueno. Entonces Dios encaminando según su plan, escogiendo a sus hombres y a sus mujeres. Y por último, engrandeciendo. Qué hermoso. Él eleva, Él es el que pone en alto. Sus métodos realmente son maravillosos. Y quiero ver un momento nada más, porque es tan claro el ejemplo de Nabucodonosor en Daniel 2. A ver si lo encuentro. Daniel 2, muy bien. Nosotros conocemos, pero solamente para dar un ejemplo, justamente de esos tiempos también. En Daniel 2:37 vamos a ver cómo Dios le dio a Nabucodonosor el poder que tenía. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Pero nosotros sabemos cómo él se ensoberbeció y todo lo que hizo, y también Dios le quitó el poder. Y vemos en Daniel 4:31, la última parte, para no hacerlo muy largo, dice, hasta, aún estaba, el reino ha sido quitado de ti, dice el 35. El 31, perdón, al final. El reino ha sido quitado de ti. Y en el 32 al final dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Y después leemos en el 36 que cuando él se arrepiente, cuando llega a humillarse, sabemos tremenda humillación de Nabucodonosor, que le es devuelto su grandeza. Y en el 36 al final dice, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue dada. Así que qué duda nos queda, ¿no? Que Dios engrandece aún a los reyes paganos y los utiliza también. Y Esther y Mardoqueo fueron honrados por el rey. Y Dios en este tiempo, chicas, sigue preparando a sus hombres y a sus mujeres. Y cuando llega la oportunidad, Él los coloca, los pone en el lugar correspondiente, en un momento increíble. Yo pienso que el mundo muchas veces se maravilla de algunos cristianos y dice, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son? Así habrán dicho de los discípulos, tal vez, ¿no? Y tal vez la gente de Persia se habrá preguntado, ¿y quién son estos dos? ¿De dónde salieron estos desconocidos? Pero Dios tenía a sus hombres y Él también prepara a sus heroínas, ¿no? Y Esther estaba preparada para su papel de nueva reina. La verdad que anduve buscando mucho su edad, quería saber cuántos años tenía, pero no pude encontrar. Algunos dicen que tenía 25 o 26 y otros dicen que era mucho más joven porque las mujeres en esa época se casaban recién después de la adolescencia. Yo no sé qué edad tenía Esther, pero me admira el aplomo que tenía y que mostró frente al peligro y las presiones. El aplomo que mostró fue increíble. Indudablemente Dios estaba detrás de él. Y cuando leemos en el versículo 4:14 lo que Mardoqueo le dijo, la verdad que ese versículo me ha taladrado la mente desde que lo leí tantas veces, pero realmente qué maravilla, ¿no? Qué desafío le hizo. Y le dijo, porque si callas absolutamente en este momento,
Respiro y liberación tal vez vendrá para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué palabras, ¿no? Si callas en este momento, Esther. Estaba pasando por una situación de muchas presiones, aún políticas, difíciles, pero a Dios nunca le sorprende, ¿no es cierto?, las situaciones difíciles o adversas. Él tiene preparado a sus hombres y mujeres para todos los tiempos. Él tenía preparado a José en Egipto y lo puso en alto. A Daniel en Babilonia, a Nehemías en Susa, y estaba preparando a Esther para un ministerio especial para los judíos en el imperio persa. ¡Qué maravillas! Dios está en el control de todo, incluso de lo que piensan, sienten y hacen los gobernantes del mundo. En Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Y realmente esta fue una serie de reyes poderosísimos que dominaron estos imperios, pero podemos pensar que ni Aspenaz, ni Nabucodonosor, ni Asuero pudieron hacer nada con su poderío para cambiar el plan y la bendición que Dios tenía para su pueblo. Y en Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios puede cambiar en amigos a los enemigos cuando Él quiere. Y Dios preparó y engrandeció a Esther en esta hora. Y debido a su valentía realmente se salvó una nación entera. Ella aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Y como mujer marcó una diferencia tremenda. Es la mujer más importante para el pueblo judío. Todos los años la recuerdan a Esther, ¿no? Quizá Dios nos ha preparado y te está preparando para esta hora que estamos viviendo. Así que qué precioso, ¿no? Ver la mano de Dios encaminando, eligiendo y honrando a aquellos que Él ha buscado. Y para terminar, ya, Esther se nos presenta este año. Solo les he dado un bocadito nada más de Esther, pero es un libro tremendamente desafiante. Vamos a estar aprendiendo preciosísimos temas en este año. Pero me dio tanto aliento y esperanza, por ejemplo, pensar que esta misma protección sobrenatural que estuvo sobre la vida de Esther está sobre nosotros hoy. Podemos decir amén, como decía Damaris, ¿no? Amén, Señor. Y Dios, en segundo lugar, me trajo tanto alivio a mi corazón otra vez pensar que Dios no abandona a los suyos, aunque a veces está en silencio. ¿Cuántas veces? Y algunos desafíos. En primer lugar, vivir hoy sin abandonar las convicciones. Vivir hoy sin abandonar las convicciones. Mardoqueo y Esther eran personas reales, como vos y yo, y vivían como vos y yo en un mundo obsesionado por el materialismo, la inmoralidad sexual, las diversiones, la juventud, la belleza, el alcohol. Era difícil, creo, para un judío vivir en el mundo decadente de Persia, seguramente, y no ser atraído por él. Muy parecido al mundo que vivimos nosotras. El nuestro es como una Persia contemporánea, ¿no? Qué parecido. No es fácil vivir en este mundo y no ser de él. No es fácil mantener una perspectiva eterna cuando a nuestro alrededor aún muchos cristianos comprometen sus convicciones y también su testimonio. Dejan sus convicciones y comprometen su testimonio. Y el desafío de esta mujer es que podamos vivir hoy sin comprometer nuestras convicciones santas. Otro desafío, valorar los privilegios.
Esther tuvo muchos privilegios, pero ¿cómo los aprovechó? Realmente, y fue una heroína para Dios. ¿Y yo qué? ¿Y vos qué? Con todos los privilegios que tenemos. Hemos sido también un pueblo especial, hemos sido escogidas, somos salvas, hijas de Dios. Tenemos tantas cosas que a veces no nos damos cuenta. Pero ¿sabés? A lo mejor Dios puede quitarnos alguno de los privilegios. Así que valoremos los privilegios que tenemos en Cristo. En tercer lugar, concluir siempre lo que Dios te da. La verdad que fue una tarea tremenda la que tuvo Esther en el reino. Me imagino todas las presiones que no se cuentan aquí que debe haber tenido. Todos los temores antes de encarar las situaciones que tuvo que encarar. Pero concluyó todo. Y fue para bien de su pueblo. Obedeció a Dios. ¿Qué tarea? ¿Qué ministerio especial te encomendó Dios a vos y a mí? Cuidado. Tal vez es una tarea difícil, tal vez puede tornarse peligrosa. No sabemos, estamos viviendo días terribles, ¿no es cierto? La verdad que anoche estuve viendo un poco todo esto de la ley que tiene media sanción y que hace que los homosexuales puedan casarse y pensaba en que una de las características de la república, como decíamos, era la familia. ¿Qué familia? Y nosotros estamos con las bocas calladas tantas veces, ¿no? Hace poquito estaba hablando con algunas chicas y les decía que después que vino el pastor ese y dijo que salían a la calle, todos juntos a testificar, y yo la verdad que añoraba los tiempos del club bíblico, que salíamos afuera a testificar todos juntos. Y yo dije, siempre miré las mujeres estas, las de Plaza de Mayo, y la verdad que nunca me gustaron demasiado, pero por su persistencia han llegado a lograr un montón de cosas. Y digo, ¿y si nosotras nos vamos a la Plaza de Monte un día a la semana con unos carteles? El otro día me decía, ¿vos querés carteles? No, yo quiero decir que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el aborto, ni con la droga, ni con los matrimonios homosexuales, ni con esto, ni con lo otro. No estoy de acuerdo. Y la verdad que estoy pensando mucho en eso. Por ahí si alguna me acompaña, después puede hablar conmigo. Mirá, todas las manos, amén. Me encantaría, porque aparte de poner el cartel y que todos lo lean, podemos entregar folletos y hacer otras cosas. Y decir, esas son las mujeres que están diciendo lo que piensan. Porque lo último que nos enseña muchas cosas más, pero para esta tarde, es jugarte por Dios. Porque la verdad que ese versículo me reimpactó. Si callas en este tiempo, no es hora de callar. Este no es tiempo de callar. Es tiempo de hablar de Dios. Las cosas se derrumban a nuestro lado. Y a veces, chicas, estamos tan cómodas donde estamos. Creemos que con cumplir ciertas cosas ya está. Y tantos van camino al infierno y a la muerte. Así que realmente qué desafío el de esta mujer. Si callas en este tiempo. Yo no quiero callar, Señor. Se lo dije esta semana. ¿Podría yo decir, como dijo Esther, y si perezco, que perezca? Parecen palabras que no nos alcanzan, ¿no? No sabemos, chicas, qué va a pasar, señoras. Estamos en situaciones dramáticas en este mundo que se cae a pedazos. Y Dios nos permite este año estudiar la vida de una mujer que desafía nuestras propias vidas, para que seamos mujeres realmente de fuerza y honor. Nuestros vestidos sean fuerza y honor. Ojalá que este libro pueda seguir desafiando todo el año tu corazón y que tomemos pasos para avanzar y para ser realmente esas mujeres que Dios quiere. Para esta hora Dios te ha traído tal vez a este lugar y para esta hora tiene mujeres que van a cumplir sus planes. Yo quisiera ser una de ellas. Que el Señor nos bendiga. Gracias.